Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos en el Salmo 145. Antes quiero pedirles su colaboración, una vez más, para mantener nuestros dispositivos móviles en silencio, apagados, en modo avión. La idea es que no tengamos interrupciones, ¿sí? En esta mañana. Vamos a leer el Salmo 145. Oramos al Señor y comenzamos la explicación de este salmo. Dice la palabra del Señor: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta mañana, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu gloria, y con el compromiso de exaltarte, Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Venimos, Señor, porque es una demostración de que estamos subyugados a ti. Tú eres nuestro Rey. Como Rey, tú has convocado a tu iglesia que se reúna el primer día de la semana. Independientemente de la fecha que hay, Señor, tú dices, este es mi día. Y nosotros como súbditos, como siervos tuyos, venimos a darte la honra que tú quieres. Somos imperfectos, pero venimos, Señor, en los méritos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vivió por nosotros perfectamente y murió para quitarnos la culpa del pecado de nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Bendícenos en esta mañana, Señor. Ayúdame a mí a exponer correctamente tu palabra y que tú nos hables. Te lo pido, bendice a los oyentes, que los llenes de tu Espíritu Santo, y al predicador también, para que seamos edificados en tu palabra y seamos fortalecidos en ti para este nuevo año. En el nombre de Cristo. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo, dice. Todo el tiempo. Dios es bueno. Hay unos que lo dijeron, lo repitieron. Ya sé de qué tipo de iglesia viene. Esta es una frase o un eslogan muy usado y hasta trillado en muchos círculos cristianos llamados iglesias. Por lo general lo usan en el tiempo que denominan alabanzas y en medio de la euforia de la alabanza, porque ellos
dicen, bueno, la alabanza es música rápida y la adoración es música lenta, ¿no? Entonces, en medio de la alabanza, música rápida, ¿verdad? De euforia, entonces dice, Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Ahora, no hay nada de malo en esa frase o en ese eslogan, no hay nada de malo. Están diciendo una verdad indiscutible, una verdad incuestionable. Dios es bueno, esa es la verdad. La Biblia enseña que Dios es bueno. Sin embargo, es interesante o es importante que nos hagamos la pregunta, ¿qué significa que Dios es bueno? ¿Qué significa la bondad de Dios? ¿Es bueno Dios en todos los sentidos que los hombres entienden lo que es la bondad? ¿O en un sentido específico o restringido? Hermanos, la Biblia enseña, por ejemplo, que Dios no solamente es un Dios bueno, también enseña que Dios es un Dios justo. Y su justicia demanda que Él castigue a los pecadores que no se arrepienten y que no aceptan a Cristo, que rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo, mandándoles en su castigo al infierno de fuego. Eso lo enseñan las Escrituras. Entonces, ¿Dios sigue siendo bueno cuando hace eso? ¿Sigue siendo bueno Dios cuando manda a hombres al infierno? ¿Sigue siendo bueno Dios cuando permite en el mundo pobreza? ¿No han escuchado? Bueno, si Dios existe, ¿por qué hay pobres en el mundo? Dios sigue siendo bueno cuando hay pobreza, hambruna, catástrofes naturales, o cuando permite aflicción y dolor en nuestras vidas. ¿Dios sigue siendo bueno? O cuando Él mandaba en el Antiguo Testamento a arrasar y exterminar pueblos enteros, ¿aún sigue siendo Dios bueno? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es Dios es bueno? La pregunta entonces no es decir qué es la bondad, sino qué dice la Biblia que es la bondad de Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto a la bondad de Dios? Hermanos, ¿qué debemos entender o qué debe estar en nuestra mente cuando hablamos de la bondad de Dios? ¿Qué enseñan las Escrituras respecto a eso? Bueno, Salmo 145 nos va a ayudar a tener un buen panorama en cuanto a la bondad de Dios. Salmo 145, hermanos, es el primero de 6 salmos, de los últimos 6 salmos que cierran el libro de los salmos del Salterio del pueblo judío. Es un salmo donde es muy importante porque allí, a partir de ese salmo, se dejan las quejas a un lado del resto de los salmos, se dejan las peticiones, los clamores, ya no hay lamentos, ya no hay imprecaciones, ya no hay súplicas. A partir del Salmo 145 hasta el Salmo 150, 6 salmos donde el único tema es alaba a Dios. Alabanzas al nombre de Dios. Nosotros hemos estado, yo creo que ya por 3 años, estudiando el libro de los Salmos los miércoles. Y el último miércoles que tuvimos reunión, que yo quedé congelado, ¿se recuerda? En Zoom. Ese último miércoles dijimos que el Salmo 145, dijimos que los salmos son una compilación en lo largo del tiempo y quienes compilaron los salmos, quienes dispusieron los salmos en su orden como lo tenemos hoy en nuestras Biblias, se dieron cuenta que el Salmo 145 es una introducción especial, importante para esta última parte del Salterio. ¿Por qué? Porque en cada una de las partes del Salmo 145 se repite en los otros salmos. Salmos 146, 147, 148, 149 y 150 son elementos que expanden lo que el Salmo 145 ha dicho. El Salmo 145, hermanos, es una exposición de las razones del por qué debemos alabar a Dios. Matthew Henry dice: los que abundan en oración ferviente cuando son sometidos a prueba y tentaciones, en el momento debido abundarán en alabanza de gratitud, que es el lenguaje del verdadero gozo del santo. Hermanos, a partir del Salmo 145 ya no hay más quejas, dije anteriormente, ya no hay más lamentos, solamente es
alabanza tras alabanza tras alabanza, y así termina el libro de los Salmos. Una alabanza tras otra, una alabanza tras otra. 6 salmos donde contienen solamente alabanzas. ¿Por qué lo dispusieron de esa manera? Porque ellos entienden, quienes compilaron los salmos entendieron que así debe terminar, que así termina la vida de un santo. Y así debe terminar el salterio, con pura alabanza delante del Señor. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima. ¿Cuántas lágrimas se ven y lamentos en el libro de los Salmos? En muchos salmos. Pero al final ya no hay más lamento, ya no hay más lágrima. Así como termina el libro de los Salmos, así terminará la vida de los creyentes. Enjugará Dios toda lágrima, y no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Cuando leímos el Salmo 100, al comenzar el servicio, leímos: deben cantar y servir. Finalmente, cuando hablamos de servir, estamos hablando de alabanzas. Dice: y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. A pesar de que es un futuro garantizado para todo hijo de Dios, los 6 salmos no solamente, hermanos, nos enseñan que así va a terminar la vida del creyente, así va a terminar la vida de alguien que está en Cristo. También nos enseñan estos 6 salmos que al final de un día, al final de una semana, al final de un mes, al final de un año, todo creyente debe terminar alabando el nombre de Dios. No debes esperar hasta el final de tu vida. Al final de cada día, al final de cada año, termina alabando al Señor, como el libro de los Salmos. Hemos dicho entonces que el Salmo 145 nos habla de muchas razones del por qué debemos alabar y exaltar el nombre de Dios. Por ejemplo, el versículos 1 al 3, versículos 1 al 6, del Salmo 145, nos habla del por qué debemos adorar a Dios. Versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Él es grande y Él es digno de tu alabanza y tu adoración. Dijimos también que el Salmo 145, cada una de las partes del Salmo 145 se corresponden con los otros salmos. Esa primera parte del versículo del 1 al 6 lo correspondimos con el Salmo 148. Eso fue lo que vimos en uno de los miércoles, el último de los miércoles que tuvimos reunión de oración. Hoy en día yo me voy a concentrar en un segundo punto del Salmo 145 y lo vamos a compaginar o complementar con el Salmo 147 porque hablan del mismo tema. ¿Cuál es el tema? Versículo 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad
y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. El segundo tema, la segunda razón para alabar a Dios es porque Él es bueno. Por su bondad, podemos alabarle y exaltarle. En ese sentido, el Salmo 147 nos va a expandir el tema de la alabanza a Dios por su bondad. Por lo tanto, en esta mañana, los versículos 7 al 9 del Salmo 145 lo vamos a complementar con el Salmo 147. Salmo 147. Versículo 7 del Salmo 145 hasta el versículo 9. Dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Este versículo 7 del Salmo 145 es una continuación, es una bisagra, es una continuación de lo que viene diciendo el salmista en los primeros 6 versículos, y es la bisagra perfecta para dar la introducción a la otra parte o a la segunda razón de los salmos, a la segunda razón. ¿Cuál es esa segunda? ¿Cuál es la primera razón que Dios dijimos? Hablar de la grandeza de Dios. El versículo 4 del Salmo 145 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. El salmista entiende que Dios debe ser alabado porque Él es grande, pero ahora también entiende que esa alabanza debe permanecer de generación en generación. Es por eso que en el versículo 6 Él se compromete a enseñar a otros de cómo se alaba a Dios. Versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Ellos van a aprender a alabarte, Señor, por la forma en cómo yo te alabo. Yo estoy comprometido con las próximas generaciones para que ellos sepan, entiendan cómo es que se debe adorar genuinamente a Dios. ¿Cuál es la razón? Por su grandeza. Ellos van a conocer la grandeza de Dios por medio de lo que yo publique. Pero ahora el versículo 7, proclamarán, hablando también de las otras generaciones, espere que es lo mismo, ¿verdad? Proclamarán las otras generaciones por lo que yo les enseñe, no solamente que Dios es grande, sino de su inmensa bondad. Y yo sé que ellos cantarán. Ellos proclamarán su inmensa bondad y cantarán a tu nombre, cantarán por tu justicia. Bondad y justicia. Parece contradictorio, pero no lo es. El versículo 8 y 9 del Salmo 145 nos dice algunas razones del por qué Dios es bueno. Versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Por qué Él es bueno? Porque Él se retiene a dar justicia inmediatamente, aunque Él es justo. Él se restringe a dar una injusticia inmediata, sino que es más rápido para dar misericordia, para dar gracia. Versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, no con algunos, sino con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículos 8 y 9 lo vamos a complementar entonces con el Salmo 147. ¿Por qué? Porque cuando leemos y cuando estemos estudiando, hermanos, el Salmo 147, los versículos 8 y 9 del Salmo 145 van a agarrar un nuevo matiz. Vamos a entender mejor a qué significa, a qué se refiere esa bondad de Dios de que Él, en versículo 9, sobre todas sus obras, ¿cuáles son sus obras? ¿A qué obras se refiere? El Salmo 147 nos va a dar más luz en cuanto a la bondad de Dios. Vayan al Salmo entonces 147. Espero no estarles enredando. Salmo 147. Ya lo leí, no lo voy a leer. En este momento ya lo leímos en el culto. Salmo 147, hermanos. Ya he dicho que su tema principal es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios.
Y ahí va a expandir el tema de la bondad de Dios. Nos va a dar luz, nos va a ayudar a detallar a qué se refiere cuando Dios habla, o cuando el Salmo 145 habla, alaben por su bondad, alaben por su bondad. El Salmo 147 se divide en 3 partes. Versículos 1 al 6, 7 al 11 y 12 al 20. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por cada uno de los llamados a alabar a Dios. Versículo 1, alabad a Jehová porque, y empieza unas razones, ¿ok? Versículo 7, cantad a Jehová con alabanza, cantad a Jehová con arpa a nuestro Dios, y ahí da unas razones. Él es. ¿Cuál es la razón? Él es esto, Él es aquello. Y el versículo 12 también es la tercera parte, alabad a Jehová en Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque, y ahí da las razones del por qué. Entonces, son 3 partes del Salmo 147. ¿Cómo lo vamos a ver? Versículos 1 al 6, la bondad de Dios es alabada porque Él cumple sus promesas misericordiosas a su pueblo. Él cumple sus promesas misericordiosas a su pueblo. Vamos a leer versículos 1 al 6 del Salmo 147. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos de la tierra. Estos primeros 6 los primeros 6 versículos del Salmo 147 nos habla de que Dios es bueno porque Él cumple sus promesas misericordiosas. ¿Por qué hablamos de sus promesas misericordiosas? Bueno, versículo 12 también nos habla del contexto del Salmo 147. Miren el versículo 2. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Eso quiere decir que el Salmo 147 tiene un contexto en que fue escrito. Fue escrito en el retorno de Israel, en la restauración de Israel después del cautiverio babilónico. ¿Sí? Recuerden que Israel había pecado. No solamente pecó una vez, pecó reiteradas ocasiones. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Abandonar la ley de Dios, abandonar a su Dios, apostatar de la fe. El Señor les envió innumerables profetas para que el pueblo se arrepintiera. Les mandaba el mensaje una y otra vez y el pueblo persistió en su pecado hasta que Dios cumplió su promesa del pacto. ¿Cuál era? Desterrarlos de la tierra prometida. Y eso fue lo que ocurrió. Israel fue cautivo, en este caso Jerusalén, el reino del sur, fue cautivo por los babilónicos. Y ellos estuvieron allí 70 años. 70 años. Luego de los 70 años, retornan a Jerusalén y empiezan a reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Entonces estamos diciendo que el Salmo 147 tiene un contexto histórico del tiempo de Nehemías y Esdras. ¿Cómo podemos entender eso también? Bueno, vayan conmigo a Ezequiel, capítulo 39. Ezequiel, capítulo 39. Ezequiel fue escrito en medio de ese tiempo de cautiverio en Babilonia, de los judíos cautivos en Babilonia. Y cuando en el versículo 2 del Salmo 147 dice, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá, en otras traducciones dice congregará, es la misma palabra que aparece en Ezequiel capítulo 39. Vamos a buscarlo. Ezequiel capítulo 39. Versículo 25 en adelante. Ezequiel 39, 25 en adelante dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob. Esta es una promesa.
Es una promesa que el Señor está haciendo por medio del profeta Ezequiel en medio de la cautividad en Babilonia. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Salmo 104, espero no hayan perdido el Salmo 147. Miren lo que dice en el versículo 13. Del Salmo 147, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti, Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Entonces, estamos diciendo que el Salmo 147 es un cumplimiento o está en el tiempo en que Dios ha cumplido esta promesa de Ezequiel 39. Sigamos leyendo Ezequiel 39, 26. Ellos sentirán su vergüenza y toda rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Versículo 27. Cuando les saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Versículo 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna. Esa palabra, los reúna, en el versículo 28, es la misma palabra que aparece en el Salmo 147, versículo 2. A los desterrados de Israel reunirá, recogerá, congregará. Entonces estamos diciendo que el Salmo 147 probablemente, hermanos, fue escrito en el tiempo en que ellos vuelven de Babilonia y están reedificando los muros y el templo de Jerusalén. Muchos comentaristas dicen que el Salmo 147 fue uno de los salmos, no solamente que fue escrito en ese momento, sino que fue cantado en el momento de la dedicación de los muros de Jerusalén, que está en Nehemías capítulo 12, por razón del tiempo no lo vamos a leer, solamente les voy a decir para que lo lean. Nehemías capítulo 12, versículos 27, versículo 31, versículo 38, versículos 40 y 43, allí nos dice que cuando fueron levantados los muros de Jerusalén, Nehemías colocó una parte de los cantores de Israel, de los levitas, encima de los muros. Parece que las murallas eran como las murallas chinas. ¿Han visto la muralla china? No es simplemente una pared, sino que es un muro donde por encima caminan las personas. Bueno, parece que así eran los muros de Jerusalén. Dice que puso una parte por un lado. Nehemías puso un grupo de cantores de personas que alababan al Señor por un lado, y por otro lado de la ciudad, por la otra parte de los muros también, y ellos iban en procesión, y cuando se unían se iban a unir en un punto específico para alabar al Señor. El Salmo 147 parece que es uno de esos cantos que clamaban en ese momento como dándole alabanza a Dios porque ha cumplido su promesa. ¿Cuál fue su promesa? Restauración. Su promesa fue restauración, hermanos. Pero el punto que yo quiero destacar acá es que Dios fue justo cuando los juzgó, pero fue misericordioso cuando les prometió restauración. Dios no necesitaba prometérselos, pero aún así Dios, por su misericordia, les dijo: yo te voy a prometer algo que no estaba en el plan, o que no estaba en el pacto, mejor dicho. En el pacto no dice, bueno, lo voy a bueno, creo que sí, una parte. Pero el punto es, yo te voy a prometer algo que tú no mereces. Tú no mereces. Precisamente si estás en el cautiverio por tu rebelión. Estás en el cautiverio por tu pecado y por tu dureza del corazón. Y aún yo te voy a dar una promesa que no mereces. La bondad de Dios entonces, hermanos, es inmensa. Porque Él tiene misericordia. Porque Él tiene paciencia. Y tiene una gracia donde lo que da es porque Él quiere. No porque la persona se lo merezca. No porque la persona se arrepintió. No porque la persona leyó la Biblia, no porque la persona se congregó, es porque Dios simplemente quiso darle esa promesa a su pueblo. Eso es lo primero entonces, hermanos, que vemos en el Salmo 147.
Pero los versículos 4 al 6 no solamente destaca que Dios está cumpliendo una promesa hermosa, una promesa de pura gracia. Versículo 4 al 6 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Estos versículos nos hablan del cuidado compasivo de Dios en la restauración de su pueblo. El cuidado compasivo de Dios en la restauración de su pueblo. Hermanos, Dios no solamente restauró las murallas de la ciudad, restauró los corazones dolidos de las personas que habían sufrido en ese tiempo. Warren Wiersbe dice, el salmista no se dio cuenta simplemente del evento, también notó la forma en que el Señor cuidaba con ternura a su pueblo. Muchos perdieron seres queridos en la invasión durante el tiempo en Babilonia, y todos regresaron a la tierra devastada y casas en ruinas. No es de extrañar que tuvieran el corazón destrozado. No era fácil haber sufrido la cautividad, pero ahora al regresar, Dios no solamente levanta sus muros, sino que levanta sus corazones. Ese es el cuidado paternal de Dios. Y es un cuidado, hermanos, así como Dios conoce las constelaciones, las galaxias. Dice que a cada estrella llama por su nombre. ¿Saben? ¿Han contado ustedes cuántas estrellas hay en el firmamento? Según la NASA, ellos solamente han podido ver una parte del vasto universo. Dios dice, yo conozco todo eso, pero también conozco el sufrimiento del pueblo. Y me compadezco del que sufre. Aunque lo he hecho sufrir justamente, pero Dios se compadece. Porque a veces el sufrimiento viene por castigo, para disciplina correctiva, o también por disciplina formativa, para que conozcas más a Dios. Pero en esos sufrimientos, en esas aflicciones, el Señor dice, yo, así como soy trascendente, no me desentiendo de mi pueblo. Esa es la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios. Aún en la restauración, Dios restaura integralmente a su pueblo. No solamente externamente, sino en su propio corazón. Dios, siendo un Dios trascendente, cuyo conocimiento es infinito, ilimitado, exhaustivo de todas las cosas, coloca toda su atención, todo su conocimiento para cuidar y vendar las heridas que Él mismo provocó. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 8 dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. El Señor ha hecho todas esas cosas y aún así es bueno. Porque restaura por pura gracia. Isaías, quien quiera buscar Isaías, capítulo 30, versículos 18 y 19 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y este es Isaías hablando antes de la cautividad. Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Versículo 19. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Versículo 26, Isaías 30, 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Sí, cuando Dios disciplina, es dura la disciplina de Dios. No es fácil sufrirla, pero Dios es compasivo. Entonces, los primeros 6 versículos, cuando hablamos de la bondad de Dios,
Estamos hablando entonces acerca de su compasión, de su misericordia, cumpliendo una promesa de pura gracia, pero también nos habla acerca de lo que Dios busca de su pueblo. Jehová, versículo 6, exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Qué espera Jehová de su pueblo? Que sea humilde, que reconozca su bondad, no por lo que yo he hecho, sino porque Dios simplemente ha querido mostrarme su gracia, su bondad. La bondad entonces significa que Él es compasivo en medio de las aflicciones que su pueblo experimenta, bien sea por disciplina correctiva, disciplina formativa. Él se compadece aunque Él ha hecho esa herida. Él mismo se encarga de cuidarla, de vendar las heridas por su bondad. Versículos 7 al 11. La segunda razón, el segundo aspecto de su bondad. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Salmo 147. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Los versículos 7 al 9 nos hablan de que Dios es fiel a sus promesas del pacto. Lo primero que vimos es que Dios es bueno porque Él da promesas de pura gracia, misericordiosas, y las cumple. Pero en segundo lugar, porque Él sigue siendo fiel a lo que Él se ha comprometido con su pueblo, fiel al pacto. Estos versículos nos hablan del pacto que Dios hizo con Israel. Vayan conmigo, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Hermanos, el pacto que Dios hizo con Israel fue en términos de una prosperidad y estabilidad física en la tierra de Israel. Deuteronomio capítulo 28. Estas son las bendiciones que Dios se comprometió en darle por medio del pacto. Versículo 8, perdón. Capítulo 28, versículo 8. Dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová, ¿qué dice? Sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar, ¿qué dice? La lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Entonces, los términos del pacto con Israel tienen que ver con términos de estabilidad y prosperidad en la tierra prometida. Y a eso es lo que apunta el Salmo 147, los versículos 7 al 9, como lo leímos anteriormente. Tiene que ver con el cuidado en la tierra prometida. Los cuidados en la tierra prometida. Dice, Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Te voy a bendecir con prosperidad física, ¿verdad? Prosperidad social. El medio ambiente te va a ayudar, te va a prosperar Dios. Dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. En otras palabras, la bondad de Dios es vista en estos versículos a la luz de que Dios es fiel a sus promesas del pacto. Sus promesas del pacto, cosas que Él ya se ha comprometido, que también, por supuesto, es de pura gracia. Versículos 10 y 11 es, una vez más, la respuesta que Dios espera de su pueblo cuando experimenta la bondad de Dios. Lo primero que dijimos fue, Jehová exalta a los humildes. Versículos 10 y 11. No se deleite en la fuerza del caballo,
ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia. La respuesta entonces, cuando el hombre se enfrenta a la bondad de Dios, no solamente es humildad, porque Dios promete cosas de pura gracia, sino que también porque Dios es fiel a sus promesas del pacto, entonces el hombre debe descansar en Él. No debe confiar en su fuerza, no debe confiar en su agilidad. A Dios no le agrada eso, que tú confíes en tu fuerza de voluntad. A Dios lo que le agrada es que tú deposites toda tu confianza y descanses en su cuidado y su soberanía. Eso es lo que Dios espera. Número 1, hay que alabar a Dios porque es bueno. ¿En qué sentido? Promete cosas de pura gracia. Número 2, ¿por qué Él es bueno? Porque Él es fiel a su pacto. Y en tercer lugar, versículos 12 al 20. ¿Por qué debe ser Dios alabado? Según estos versículos, hermanos, Dios debe ser alabado porque le ha dado un gran privilegio a su pueblo. Le ha dado un hermoso privilegio a su pueblo, un privilegio exclusivo a su pueblo. ¿Cuál es? Versículo 12 en adelante. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Ahí vuelve a repetir la bendición de la restauración. Versículo 14. Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Una vez más, repite la bendición de las promesas del pacto. Pero a partir del versículo 15 en adelante, dice la bendición más grande que ha tenido el pueblo de Israel. Él envía su palabra a la tierra. Dios es bueno porque ha enviado su palabra a su pueblo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Dios no se ha quedado mudo ante su pueblo, le ha hablado, se ha comunicado con su pueblo para que su pueblo sepa la voluntad de Dios. ¿Cuál es el privilegio más grande? No es solamente que Dios hace promesas de gracia, inmerecidas. No solamente que Dios cumple con las promesas que ya ha hecho, sino que ha otorgado una bendición muy grande, que podamos conocer su palabra, que puedas conocer su voluntad. Versículo 16. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Aquí está haciendo una comparación de lo que dice Isaías 55, 10 al 11, que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Es una repetición de Isaías 55, 10 y 11. Dios envía su palabra y hace su obra. Pero dice, versículo 19, ha manifestado sus palabras a Jacob. Sí, en el mundo Dios cuida el mundo de manera general, pero a su pueblo le ha confiado su palabra. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Se está hablando de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Aleluya. Porque tienen un privilegio de estar escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios debe alabarle? Porque Dios nos ha dado tanta gracia, tanta bondad. Dios es bueno, nos ha prometido cosas que no merecemos. Ha cumplido lo que Él ha prometido. Pero nos ha dado un privilegio, escuchar su palabra.
Nos ha dado el privilegio de escuchar su palabra. Hermanos, el salmista aquí no está despreciando a los otros pueblos de la tierra, no. Él está alabando a Dios por su gran bondad con ellos. Conocer tu palabra y que no se lo hayas dado a otro es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Hermanos, como el salmista, nosotros debemos unirnos, alabar a Dios y exclamar aleluya, gracias Señor, porque este año tú me has permitido escuchar tu palabra. Alabanzas al Señor, alabar al Señor. Entonces, según el Salmo 147 en general, Dios es bueno, ¿por qué? Porque Él ha prometido de pura gracia a su pueblo. Todas las cosas que le ha prometido a su pueblo, lo hace no porque lo merezca, sino porque Él ha querido hacerlo. Número 2, porque Él es fiel a sus promesas, fiel a su pacto. Y número 3, porque Él ha dado un gran privilegio a su pueblo. Un privilegio exclusivo que no se lo ha dado a nadie más, sino solamente a su pueblo, conocer su palabra, conocer su voluntad. Por eso el Salmo 19 dice que la ley de Dios es más dulce que la miel. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Deseables son más que el oro y mucho oro afinado, y dulce más que la miel la que destila del panal. El salmista ha entendido, ha comprendido cómo se deleita un verdadero creyente en la ley de Dios. Pero nuestro tema no era el 147, nuestro tema era el 145. Ahora vamos a leer los versículos 8 al 9, entendiendo lo que el Salmo 147 nos ha dicho. Versículos 8 al 9, Salmo 145. Bueno, 7 al 9. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Ahí se está haciendo referencia a cuando el Señor en Éxodo 34, Dios volvió a restituir el pacto con Israel. Israel había pecado grandemente, le había dado su ley y ellos se rebelaron en Éxodo 32. Y en el 34, Moisés clama, Señor, perdónanos. Y Dios restaura el pacto en Éxodo 34. Y allí en Éxodo 34 el Señor clama esta palabra: yo voy a restaurar mi pacto contigo porque yo soy misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Versículo 9. Bueno es Jehová para con todos. Sí, es verdad. Dios es muy bueno para con todos, pero Él hace una obra específica solamente en su pueblo. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Todas sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Versículo 10. Te alaben, oh Dios, oh Jehová, todas tus obras. Tus santos te bendigan. La obra de Dios es su pueblo, sus santos. Allí está la bondad de Dios. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8, nos dice cuál es la razón del por qué Dios ha tenido tanta bondad o tuvo tanta bondad con el pueblo de Israel. Versículos 6 al 8. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y es la razón. ¿Cuál es la razón? No por ser vosotros más que todo el pueblo, que todo el pueblo os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por eso es que Dios es bueno, porque simplemente ama, porque amó. Simplemente porque Dios decidió amar a ese pueblo insignificante, fue fiel a su promesa, le siguió dando promesas de pura gracia y le confió su palabra. Pero ya no estamos en el pueblo de Israel. Estamos en un nuevo pacto.
Hermanos, si los creyentes del antiguo pacto tenían tantas razones y podían ver la bondad de Dios y podían alabarle, podían terminar sus días alabándole, ¿cuánto más nosotros que estamos en un nuevo y mejor pacto que ellos? Hermanos, Dios ha cumplido sus promesas de pura gracia. Sí, Dios le prometió cosas a Israel específicas, pero también prometió al mundo entero algo. Iba a venir la simiente de la mujer, Génesis 3:15, y Dios lo cumplió. Lo hemos celebrado hace poco. Dios cumplió su promesa. Envió a la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Dios cumplió su promesa. Una promesa de pura gracia le dio a Adán y Eva. Y Dios lo cumplió. Y hoy podemos deleitarnos en que Dios realmente cumple sus promesas. Dios es bueno. Dios es bueno en ese sentido también. No solamente cumplió una promesa de restauración de la humanidad, y esa promesa es Cristo. Dice que no fue a las simientes que Dios prometió, sino a la simiente, Cristo. A la simiente es Cristo. Pero no solamente Dios ha dado esa promesa y la ha cumplido en el tiempo, también Dios ha sido fiel al pacto que nos ha dado. En el nuevo pacto, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones y haré que anden en mis mandamientos y mi ley. Dios ha prometido a sus hijos darle el Espíritu Santo. Si tú estás en el nuevo pacto con Cristo, tú tienes el Espíritu Santo, que es el sello de la vida eterna. El sello que nos garantiza que estaremos con el Señor. Pero ¿qué más gracia hay delante de Dios? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Por tanto, acordaos, versículo 11, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Versículo 3. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, os habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Lejos de qué? De la ciudadanía de la familia de Dios, de la ciudadanía del reino de los cielos. Si eso no te impulsa a alabar a Dios, más nada lo va a hacer. Y si eso no te impulsa a alabar a Dios, aún sigues muerto en delitos y pecados, porque quieres algo terrenal y no te estás deleitando en la promesa celestial. Porque Él, versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el evangelio, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, gentiles y judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, versículo 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué gran bendición! Dios no solamente te ha dado una bendición. Todos los días de este año has amanecido, ha llovido sobre justos e injustos. Hasta los momentos no hemos dejado de comer. Pero Dios ha tenido una bendición mucho más especial para contigo. Te ha injertado en su pueblo. Y todas las promesas, toda la gracia de Dios, toda la bondad de Dios se ha derramado en ti porque tú estás en Cristo Jesús.
Si ellos pudieron alabar a Dios con toda liberalidad en su corazón por la bondad de Dios, ¿cuánto más su pueblo? Que estábamos lejos y nos ha acercado a Él. Pero no solamente eso, hermanos. Nos ha dado a conocer su palabra. Nos ha dado a conocer la palabra profética más segura, la cual hacéis bien si estás atento. No desprecies cuando se predica el Evangelio. No desprecies cuando se predica en el púlpito, hermanos, porque es un privilegio que Dios no se lo ha dado a todo el mundo. En ese momento ellos dicen en el Salmo 147, es algo que tú nos diste a nosotros y no se lo diste a los demás. La iglesia dice, es un privilegio que tú nos has dado a nosotros. Y deben conservarlo, deben amar ese privilegio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo vas a terminar este año, hermanos? Yo no digo que no escuchas a Gregorio Valles, ¿verdad? Todos lo escuchan. Pero ¿cómo vas a terminar este año? Con las maletas. Ropa interior amarilla, ¿verdad? Con las uvas. ¡Por favor! Dios no se deleita en tu agilidad. Dios se deleita en aquel que espera en Él. ¿Cómo vas a terminar este año, hermano? Qué hermoso será. Qué hermoso sería. Si tú el 31 tomas un tiempo con tu familia y empiezas a alabar a Dios. Terminas este año alabando a Dios. Alabando a Dios. No solamente agradeciendo, gracias Señor por esto, por esto, por esto. Solamente dijiste gracias. Alabar es más que dar gracias. Alabar es exaltar, levantar el nombre de Dios. Eso es alabar. No necesito simplemente te alabo. No. Tú eres grande, Señor. Este año me has dado tantas bendiciones. Eres bondadoso. Eres digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Termina, hermano, este año alabando a tu Dios. Y comienza el nuevo año con esa mentalidad. Ayúdame a seguir alabando día en día. Día en día. Aquellos que no conocen a Cristo han recibido muchas bondades de Dios. Están aquí respirando por lo menos. Han comido. Pero toda la bondad de Dios está reservada en Cristo. Y si tú desprecias a Cristo, tú estás despreciando la bondad de Dios. Si tú sigues despreciando la bondad de Dios en la persona de Jesús, Dios no toma por inocente al culpable. Solo en Cristo está toda la bondad y la plenitud del amor de Dios. No desprecies a Cristo. Tendrás motivo suficiente para alabar a Dios, aún en aflicción. Porque eso es lo hermoso del cristianismo. Que hemos sufrido, pero no nos han derrotado. No nos han quitado el gozo de nuestra salvación. ¿Te deleitas tú en el gozo de tu salvación? Hermanos, que el Señor nos ayude a que cuando digamos Dios es bueno, podamos entender la magnitud de lo que significa que Dios es bueno. Dios me amó. Dios me atrajo así. Yo no le necesitaba. Por pura gracia me ha traído para su familia. Me ha concedido el privilegio de escuchar su palabra, de conocer su palabra. Me ha dado la bendición más grande, su Espíritu Santo, para amarle, para honrarle. Y que este año, hermanos, podamos terminar alabando a nuestro Señor como debe ser, por su gracia, por su grandeza y por su bondad. Señor, sella su palabra en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo que me has dado para predicar tu palabra. Gracias por la bendición que nos has dado en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual ha sido derramada en Cristo. Ten misericordia de aquellos, Señor, que han estado rechazando a Jesús una y otra vez. Ten misericordia de ellos para que se arrepientan y vengan a Cristo. Se arrepientan de sus pecados y hagan a Cristo el Señor de sus vidas, para que tengan, igual que nosotros, Señor,
tengan motivos, verdaderos motivos para alabarte. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú nos hayas amado tanto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh Señor, ayúdanos a seguir meditando en tu gran bondad. Sí, Señor, tú eres bueno. Te alabamos. Amén.